A pesar de las dificultades que está pasando el mercado del automóvil, como la pandemia, la guerra, la crisis de microchip, la reducción en la producción o la crisis económica, los resultados de negocio para algunas marcas han sido importantes, con registros récord en algunas de ellas. Hoy conoceremos la actualidad y previsiones del mercado del automóvil antes de terminar este año 2022 a través de los responsables de tres marcas destacadas como son Hyundai, Kia y Volvo. Arrancamos Ruta 2025. El mercado del automóvil, podríamos decir que está patas arriba. Estábamos pasando una época de dificultades varias, porque ya no creíamos que nos habríamos librado de una pandemia en la que, bueno, todavía quedan hay algunas reminiscencias, ¿no?, de lo que está siendo la COVID y lo que ha afectado en general, ¿no?, al mundo al mercado en general. El automóvil ha sufrido y sigue sufriendo lo suyo, pero a pesar de todo, este 2022 va a cerrar con algunas marcas que nos indican incluso récord de ventas, buenos resultados, crecimiento. Hoy vamos a conocer un poco esta situación, cómo está el mercado, y lo vamos a hacer además, como decimos, a través de tres personas influyentes en el mundo del automóvil y sobre todo de marcas importantes, algunas de ellas, como decimos, con importantes beneficios, a pesar de todo. Voy a presentar a los invitados de hoy. Por un lado tenemos a Eduardo Divar, director general de Kia España. Eduardo, bienvenido, muchas gracias. Chema, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Hoy vamos a conocer, yo no sé si va a ser muy real lo que vamos a conocer hoy aquí, porque tenemos representadas a tres marcas, en este caso como vosotros, como Kia, en los que los resultados son positivos. Estáis viviendo, digamos, una pospandemia. No sé si decir bastante buena, pero aceptable, a pesar de crisis, de guerras y de todo. Hablaremos de ello, pero en general, ¿está siendo así para vosotros? Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado el año a nivel particular en Kia. Es cierto que el mercado no ha sido tan bueno como preveíamos al principio de año, pero lo que sí que es cierto es que en Kia llevamos ya 3 años siendo marca número 1 del mercado privado. Este año podemos optar incluso a ser la segunda marca en el mercado total. Y bueno, lo que pretendemos es entregar los coches. Hemos sorteado más o menos bien la crisis de los semiconductores y crear una experiencia de cliente que el cliente pueda decidirse para comprar un Kia. Bueno, pues esto por parte de Kia. Otro de nuestros invitados de hoy, Polo Satrústegui, director general de Hyundai España. Polo, bienvenido. ¿Qué tal, Chema? Buenos días. Eduardo nos dice, pero es que en Hyundai más o menos, ¿no? También. Sí, la verdad es que somos marcas que vamos, más o menos, llevamos un crecimiento muy parecido, ¿no?, en los últimos 3 años. Hyundai, Kia son marcas que en momentos complicados se saben desenvolver mejor. Ya lo vimos en el año 2020, que fue un año difícil con la pandemia, y nosotros aumentamos mucho nuestro peso en el mercado, nuestra cuota de mercado. El 2021 fue aún mejor y el 2022 está siendo aún mejor todavía, ¿no? Cual, pues somos marcas flexibles, rápidas y que nos adaptamos mejor que otras a estas situaciones complicadas. Yo no sé si en el programa de hoy va a haber otras marcas, efectivamente, porque son muchas las marcas que están operando en el mercado español, que igual se van a sentir un poquito recelosas de datos que vamos a dar en cuestión de vuestras marcas, por lo menos, ¿no? Alguna efectivamente no lo ha pasado tan bien, pero a pesar de todo, bueno, estamos hablando de Kia, de Hyundai, marcas subcoreanas, un país en el que a lo mejor no ha tenido tanta influencia o no ha sido tan duro, por ejemplo, la falta de microchip. Es el segundo país fabricante de microchip mundial, por lo tanto hablaremos un poco de ello, pero es que nuestro tercer invitado de hoy, José María Galofré, director general de Volvo España. José María, bienvenido. Muchas gracias, Chema. Es un placer estar con vosotros. Y hola, Eduardo, hola, Polo. Aunque llevamos un rato detrás, pero sí. Hola a los tres. No, decía que, lo decíamos al principio del programa, ha habido marcas representadas aquí en las que se baten récords incluso de ventas, de distribución, de entrega, como es el caso de Volvo, por ejemplo. O sea que tampoco se ha afectado tanto. Bueno, el problema de los números es que cuando te comparas, si te comparas con el año anterior,
Pues sí, son años muy buenos, estamos en récord de resultados, aumentamos clientes, pero cuando nos comparamos con el año 19, todos somos conscientes que venimos de sufrir una pandemia, una guerra, y el mercado español de 1.200.000 matriculaciones, estamos en 800.000 matriculaciones. Lo que sean entregas son menores. Lo que pasa es que nosotros, tanto en ventas como en resultados, pues sí, estamos teniendo unos años buenísimos. Y la mayor, yo creo que me gustaría compartir, es que debido a esta situación de pandemia, nosotros aprendimos enseguida y lo que hicimos fue cambiar nuestra forma de trabajar con nuestros clientes. Ahora mismo nuestro modelo es mucho más digital y hemos conseguido en Volvo que cualquier cliente de Volvo con su propio teléfono tiene acceso a los 100 talleres de Volvo, entra en la agenda real de su mecánico y hace las citas con su mecánico, sin necesidad de esperar una llamada, sin necesidad de estar esperando en una concesión, porque los clientes, el inicio de la pandemia, lo que nos pedía es que fuésemos más digitales. Y el orgullo y la alegría que tenemos en que estos 2 años hemos digitalizado todo el proceso para nuestros clientes. Bueno, acoplarse a las nuevas tecnologías, evidentemente, va a ser el futuro, porque es que estamos en ello. O sea, el que no siga este carro difícilmente va a poder aguantar el tirón que estamos teniendo. Eduardo, desde Kia, un poquito de resumen, ¿cómo habéis llevado esta evolución? ¿Qué pensáis que puede ser el 2023? Porque claro, se habla mucho de que este 2023 puede ser un año de auténtica reforma, de auténtica, no sé, de mejora. ¿Cómo lo veis desde Kia? Bueno, la verdad que primero en el año 2022 nosotros habíamos previsto un mercado de 900.000 coches y vamos a ver si llegamos a los 800.000 que decía José María, con dificultades, con lo cual ahí nos equivocamos y Kia queríamos hacer más o menos 60.000 coches este año, sí los vamos a hacer. Lo que pasa es que nos equivocamos en la cuota de mercado, ¿no? Porque habíamos dicho que íbamos a hacer una cuota de mercado del 5,5 y vamos a llegar al 8,5, 8,7. El 2023, la verdad que intentamos ser optimistas y así lo hemos dicho a nuestra red de concesionarios, ¿no? Lo que pasa que el primer semestre no va a ser todo lo bueno que querríamos. El año que viene, desde ANFAC se ha previsto que van a ser unos 900.000 coches, 875, pero quizás a lo mejor pueden ser un poco menos, ¿no? Llevamos años en que de los 1.200.000 del 19, pues vamos a llegar a 800.000 a duras penas este año y veremos a ver si el año que viene podemos remontar. Lo que sí que es cierto es que mientras incertidumbres como el tema de la crisis económica o el tema de la guerra de Ucrania no mejoren, no se cambien, va a ser complicado mejorar, ¿no? Entonces, nosotros no somos muy optimistas en cuanto a la crisis de los microchips que se va a solucionar en los 6 primeros meses del año. Lo que sí que es cierto es que en Kia hemos gestionado bien el tema de los semiconductores y tenemos suficientes semiconductores para poder entregar coches, y así lo hemos estado haciendo en el mercado español. Pero hasta el segundo semestre del año 2023 no creemos que vaya a mejorar sustancialmente el mercado. Polo, vosotros desde Hyundai también compartís esta opinión. Claro, hablamos del 2023 como un año ya de recuperación un poco y tal, un año concreto y tal, pero lo dice Eduardo, ya como 6 primeros meses que todavía va a estar el tema complicado. ¿Lo veis así también desde Hyundai? Bueno, la verdad es que yo soy todavía un pelín más pesimista en este caso, ¿no? O sea, yo creo que la situación del mercado va a ser una repetición del año 2022. Y las previsiones que hay de mercado lo que apuntan es a un crecimiento del canal de los alquiladores. O sea, si tú analizas el canal de particulares, que es el canal donde Hyundai, Kia y otras marcas son más fuertes, prácticamente se va a mantener plano o con muy poco crecimiento. Se prevé un crecimiento de las empresas y se prevé mucho crecimiento del RAC. Ese crecimiento del RAC se prevé porque se espera que haya más fabricación, se solucione un poco la crisis de los semiconductores, que eso haría que las marcas se entregaran más a las alquiladoras. Pero la realidad es que van pasando los meses y no se ve una mejora en cuanto a la producción, ¿no? Nosotros lo tenemos más o menos controlado y estamos entregando, nuestro periodo de entrega es inferior al mes, 15 días, 20 días, depende del modelo. Y por eso el año 21 y el año 22 han sido tan buenos. De hecho, nosotros este año el Tucson es el modelo más vendido del mercado, que es una cosa que también es muy destacable, ¿no? Entonces, pues yo no creo que se vaya a solucionar. Quizá a lo mejor el último trimestre. El año pasado también se hablaba de que en el último trimestre de 2022 iba a solucionar la situación de los microchips y no se ha solucionado nada. O sea, no estamos mejor que hace un año.
y el año que viene pues iremos viendo, porque el problema es que se junta la crisis de los semiconductores, ahora también con la guerra de Ucrania está afectando a la fabricación de otros componentes que también están llegando con limitaciones. Y además de todo eso se junta otro problema y es el de la fabricación de baterías, que no es suficiente para cubrir toda la demanda que hay a nivel mundial de coches eléctricos y enchufables. Entonces, bueno, pues ya no solo son los microchips, son materias primas y son baterías. José María, tú nos has mencionado esta apuesta seria de Volvo por las nuevas tecnologías y tal, pero en cuanto a producción de vehículos, en cuanto a entrega de vehículos, ¿cómo andáis? ¿Cómo pensáis que va a ser el año que viene? Sí, yo creo que lo han definido muy bien Eduardo y Polo. Vuelve a ser un año complicadísimo. Aquello de buca se queda corto. Las incertidumbres cada día son mayores porque primero es la parte humana, la guerra, y todos deseamos que ese conflicto se busque una solución porque nos está afectando mucho. Y yo creo que el ser humano necesita de buenas noticias y eso sería una noticia maravillosa para que cambie la economía. Lo que pasa es que entendemos que la situación de inflación y casi esta inflación, porque no va a haber crecimiento, pues va a ser muy complicada. Y yo comparto que estaremos en torno a un año semejante al que hemos vivido el 22, tal vez un poquito más de crecimiento. A nosotros nos afecta más que a las marcas coreanas los problemas con los semiconductores y nuestros plazos de entrega son mayores. Lo que ocurre también es que dentro de esa digitalización que hicimos en taller también lo hemos hecho en todo el proceso de compra de nuestros coches. Nosotros hemos ayudado a nuestros concesionarios porque es la propia Volvo España la que habla con los clientes. Es la propia Volvo España la que busca soluciones en caso que el cliente necesita urgentemente un vehículo, nosotros vamos a solucionárselo. Si el cliente puede esperar sus 4 o 5 meses lo que tardaría un coche, nosotros no entramos a ese cliente. Pero si necesita una urgencia, somos capaces de darle la solución porque hemos acordado con uno de nuestros socios de Rentacar que el rentacar nuestro tiene prioridad para nuestros clientes. Y lo que hacemos en este caso con Enterprise es que cualquier cliente que necesite un coche porque se encuentra que esos plazos de entrega no necesita cubrirlos, tenemos la solución con Enterprise, con un Volvo, evidentemente. Y luego algo que lanzamos este mes, justo en noviembre, hemos cambiado también la fórmula que tenían nuestros concesionarios de buscar coches en el stock común. El cliente especifica lo que quiere, lo que le gusta, y los concesionarios miraban el stock común de toda España, dónde está el coche semejante. Le llamamos alternativo y que el cliente pueda elegir. Me lo entregan en 15 días o espero porque quiero específicamente esta opción. Lo que hacemos este mes es que este modelo de búsqueda de vehículos alternativos, los ingleses le llaman matching al cruce de datos, lo sacamos a la web. Entonces, ahora mismo nuestros clientes, cuando entren en la web, primero configuran el coche que más les gusta, luego van al programa de gestión de stock y le va a sacar cuáles de esos coches son muy semejantes, muy similares al que ha configurado. En el caso que el cliente le guste uno de estos, pues en 15 o 20 días, porque el cliente tampoco tiene que saber dónde está, nosotros se lo ponemos en el concesionario que elija, y si no, tiene que saber, porque se lo informamos y esa transparencia, que tendrá 4 o 5 meses, pero siempre está la atención al cliente para identificar si necesita un coche de cortesía. Pero tú fíjate, que todo lo que estás contando, todavía no he visto al cliente dentro del concesionario para ver su coche y tal, porque claro, va a buscar un coche, no, me gusta este modelo, este color. Espérate, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en Sevilla. Ya ha ido al concesionario, Chema. O sea, lo que ha ocurrido en esta evolución, que todos hablamos de online, es que es online y offline. No existen, no son sustitutivos, es complementario. Y es verdad que Google es el primero que nos decía, si antes se visitaba 3 o 4 veces el concesionario, ahora se visita 1,3. Pero ha visitado el concesionario. La clave es que cuando visita el concesionario o está en la web, tiene el mismo mensaje. Es decir, cuando está en el concesionario, lo mismo que puede ver en la web, su asesor comercial se lo está enseñando a la pantalla. El cliente tiene que sentirse en casa. Y cuando está en Volvo, no tiene que importarle si estás físicamente en Sevilla o estás digitalmente en la web. Va a recibir la misma información. Y cuando termina de jugar en la web y está en el concesionario de Ávila, lo mismo que ha hecho en la web, su asesor comercial, porque lo tenemos interfasado, empieza desde donde lo ha dejado. Es decir, lo que no vamos a hacer es preguntar, como ocurre a veces, que tienes que llamar a alguna otra empresa y te preguntan 3 veces tu DNI, 4 veces lo que estás interesado, ¿no? Sigues la conversación donde la dejaste, en la concesión o en la web. Bueno, Eduardo, me imagino que en marcas como Kia estos procesos también estarán al día, ¿no? Toda esta evolución, como nos comenta José María, de informática, de nuevas tecnologías, de que el cliente tenga acceso a toda la oferta de Kia a través de
de la web y del ordenador estará más que controlado, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que en nuestro caso no tenemos tantos problemas en cuanto a tiempos de producción y entrega. Nosotros, los concesionarios sí que ven un stock común de toda España en el que el cliente entra a la concesión, elige un coche y el concesionario puede buscarlo en cualquier concesionario de España o en nuestro central de stock que tenemos en Tarragona, y entregar el coche en pocas semanas, ¿no? Es cierto que si hay un coche específico con alguna característica determinada, o incluso ahora los coches con batería, ya sean eléctricos o híbridos enchufables, pues tardamos un poco más en entregarlos por los problemas que hemos estado hablando antes de falta de suministro y de microchip, pero que hemos sabido gestionar bien desde el grupo Kia para que los plazos se acorten, ¿no? Bueno, por parte de Hyundai Polo, además vosotros estáis muy metidos en el tema del renting, del alquiler del vehículo. Vemos Hyundai por la calle también con estos procesos de alquiler al momento y tal, vehículos disponibles. Claro, todo esto lo tenéis también muy superado, ¿no? Desde vuestra marca. Sí, bueno, lo que pasa es que nos hemos tenido que ir adaptando, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con un stock, que es lo que estábamos acostumbrados las marcas, de 2 meses y medio, a trabajar con stocks de un mes y medio, ¿no? Al final tienes que concentrar los stocks, trabajamos con un stock común, se ha reducido el stock de los concesionarios y solo tienen los coches de exposición y el resto están disponibles para todos. O sea, hemos tenido que aplicar una serie de cambios para ser mucho más rápidos y gestionar con menos stock, que los clientes no se alarguen los tiempos de entrega, ¿no? Y luego nosotros ofrecemos nuevas fórmulas de movilidad, vamos a llamarlo así, como es Motion, nuestro modelo de Motion suscripción, que es un sistema que lo que ofrecemos el alquiler por periodos de 3, 6, 12 y 24 meses, una cuota mensual, dependiendo del modelo, que además el cliente puede cambiar cada 6 meses de un modelo a otro. Y bueno, pues eso poco a poco va creciendo y bueno, pues intentamos dar soluciones a nuestros clientes. Hablaremos en el programa lo que supone el pago por uso, que al final es el resumen, ¿no?, de todo esto que acabas de contar. Pero sí me gustaría preguntaros, hemos hablado de la influencia de los microchips a la hora del proceso de fabricación, de entrega, de distribución, un elemento fundamental, pero hay otros elementos, aparte del microchip. Claro, el vehículo lleva miles de componentes que necesarios para su fabricación. José María, empiezo por ti, desde Volvo. ¿A qué se atañe esta falta de producción o este retraso en la producción, aparte de los microchips? ¿A qué se puede...? Bueno, yo creo que cuando surge la pandemia hay un desequilibrio. La pandemia es antes de ayer, es el año 20. Y lo que pasa es que tenemos una memoria muy selectiva. Pero en el momento que surgen los primeros confinamientos, lo que haces es paralizar el mundo industrial, paralizar la logística, paralizar el equilibrio que tenemos industrial. Y todavía no se ha recuperado. Y hablamos más de los semiconductores porque los semiconductores, los chips, al final tienes un circuito con silicio, con cobre, y todos esos son semiconductores. Y esos son los famosos chips que hablamos. Pero todo el mundo industrial, el proceso industrial ha tenido un desequilibrio por culpa de la pandemia, ahora una guerra que encima todavía pone más dificultades a esa vuelta al equilibrio, porque la logística también se desequilibró. Una ciudad que producía ciertos materiales, materias primas o semiconductores, se bloquea. Las otras ciudades con una alta demanda, en la pandemia hay que acordarnos que la alta demanda es digital, la alta demanda es de chips. Pues resulta que no puede enviarlo porque está bloqueado. Cuando aquí no puede recibir nada, consume el stock que tenía. Cuando este se abre, este se cerró. Es que ha sido así. Este desequilibrio nos hace estar en una situación donde es muy complicado a nivel industrial, con estas incertidumbres, pues saber cuándo vamos a tener un flujo continuo y con menos dificultades. Yo creo que lo que estamos haciendo es que la globalización sigue siendo positiva para el ser humano, pero la globalización industrial está modificándose. Lo que estamos haciendo es mantener el just-in-time en nuestras fábricas con unos proveedores que antes no estaban. Estamos intentando que en nuestras fábricas en Europa, en Asia y en Estados Unidos, los componentes que hemos notado, estas dificultades, formen parte ya de la cadena de producción, que esté en ese just-in-time todo a la vez. Estamos haciendo fábricas de componentes electrónicos, los chips, y fábricas de baterías cercanas a nuestras propias plantas de producción. Ahora mismo estamos en un proceso de una fábrica de baterías Northvolt muy grande en Suecia
para evitar que cuando ocurren estos desequilibrios no nos quedemos con roturas de fabricación. Pero no nos podemos olvidar que en ciertos lugares de Asia la pandemia sigue siendo todavía un gran problema. Y vemos la televisión e identificamos de repente y nos sorprende que una ciudad de 17 millones de habitantes, 5 casos, y se habla de un objetivo cero en el virus y se bloquea la ciudad. Esto está ocurriendo todavía. Por eso es tan importante la transformación industrial, en buscar que estas materias primas y estos semiconductores estén cerca de nuestras fábricas. Se ha dependido o seguimos dependiendo mucho de Asia para recibir, por ejemplo, componentes como los microchips. Es verdad que hemos hablado aquí en Ruta 2025 de la creación de nuevas fábricas europeas para subsanar un poco este problema. Claro, que por otra parte, ¿por qué no se ha hecho antes también? Porque no era un problema. Claro, no había ningún problema, efectivamente. Lo hemos dicho al principio del programa, tanto Kia como Hyundai son marcas coreanas. Corea, uno de los países principales productores de microchips. Pero, Eduardo, aparte del microchip, como dice José María, ¿dónde radica también esta ralentización, ¿no?, en la producción de vehículos? Bueno, es importante el tema de los microchips, como tú has dicho, pero sí que es cierto que todo el desequilibrio industrial que comentaba José María ha hecho que se ralenticen las fábricas de automóviles, ¿no? En este caso, en Kia no hemos sufrido lo mismo que han sufrido otros fabricantes europeos. Ha habido fabricantes europeos que no han tenido ni coches para poner en las exposiciones. Nosotros en todo momento hemos tenido vehículos para poder exponer en las exposiciones, hemos tenido vehículos para entregar al cliente y esto ha hecho que durante estos 3 años hayamos sido la marca más vendida particular, es decir, hemos estado vendiendo más o menos unos 5.000 coches al mes, ¿no? Esto hace que nosotros sí podamos, dentro de nuestras fortalezas, ofrecer al cliente un tiempo de espera muy corto, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que el mercado lo está sufriendo. Los fabricantes europeos han sufrido bastante, no solo el tema de los microchips, sino ahora con la guerra de Ucrania, y esto hace que las perspectivas para el año que viene todavía no sean demasiado buenas. Bueno, por vuestra parte, desde Hyundai también afrontáis este tipo de problemas, ¿no?, de falta de componentes de muchos tipos. ¿Cómo vais sorteando? Bueno, el principal problema, como ha contado tanto Eduardo como José María, son la producción de microchips, que ahora se ha juntado también con otros problemas de falta de otros componentes que condicionados por la guerra de Ucrania. Pero aparte de eso hay otro problema, hablando de electrificación, que no hay suficiente hoy por hoy capacidad de producción de baterías para cubrir la demanda. Por un lado tenemos los microchips, por otro lado tenemos el problema de las baterías. Actualmente en Europa el mercado de los coches eléctricos y híbridos enchufables, pero sobre todo eléctricos, está creciendo mucho con todos los planes de ayudas y la tecnología de fabricación de baterías está principalmente en China y Corea y no hay hoy por hoy capacidad suficiente para cubrir toda esa demanda, ¿no? Que es uno de los problemas que yo creo que a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Hoy por hoy, en la mayoría de las marcas, si optas por un coche eléctrico, pues los plazos de entrega son todavía más largos. No es nuestro caso, pero es otro problema que también está ahí latente y que vamos a ver si crece más rápido el mercado o la capacidad de fabricar las baterías. Aquí volvemos a lo mismo que pasa con los microchips. Hay que hacer fábricas de baterías en el continente, en Europa por lo menos, ¿no?, para poder satisfacer esta demanda. Nos metes de lleno en el apartado de eléctricos que queríamos abordar porque, estamos con 3 marcas que, si hay algunas marcas que apuestan por el vehículo eléctrico, son precisamente, o muchas de ellas, las principales, las tenemos aquí representadas. José María, en vuestro caso, en Volvo, bueno, tenía yo aquí apuntado el plan S de Volvo, que con una pretensión de 11 modelos eléctricos hasta 2026. Pero claro, es que os vais a encontrar con el problema, como esto no mejore, de la producción de baterías. Porque, ahora mismo tenéis modelos totalmente eléctricos, tenéis el V40, está para llegar el 90 también, pero claro, cuando ya quieras tener 11 modelos eléctricos, se va a generar esa producción de baterías para que podáis afrontar todo esto. Bueno, yo creo que antes he compartido que nuestra visión de ese desequilibrio de la falta de conductores y baterías lo estamos solucionando montando nuestras propias fábricas cerca de nuestras plantas de automóvil, y este es el caso que tenemos ya. Y en menos de un año pues tendremos nuestra fábrica de baterías en Suecia.
pero yo creo que también influye mucho cómo han sido tus planes y tus previsiones de las ventas de los eléctricos. Cuando llevas mucho tiempo intentando que el mundo eléctrico forme parte de tus ventas, pues hemos sufrido poco. Nosotros, en el caso de los eléctricos, nuestro plazo de entrega es más reducido. Nosotros, en el caso de los eléctricos, en España, que el 4% es el total de eléctrico puros que se vende en el mercado, nosotros vendemos cerca del 20% y más del 55% enchufables. Es decir, llevamos muchos años invirtiendo en el modelo de no emisiones, porque el eléctrico es un camino para conseguir un objetivo de no emitir. Volvo, el objetivo que tiene es ser sostenible, no crear más emisiones de CO2 que van añadiendo al calentamiento global, y por eso, en el caso de los eléctricos, pues nos está yendo muy bien, porque llevamos muchos años invirtiendo en eléctricos, vendiendo eléctricos y, como decías, transformando toda nuestra cartera para conseguir el objetivo que el 2030 únicamente venderemos eléctricos y la fábrica de baterías las nuestras. Es que, claro, me contáis cosas que nos metís de lleno en los problemas que vivimos actualmente. Las recargas, la infraestructura. Estamos a la cola de Europa. O sea, yo no sé si somos el último país o de los últimos países. El penúltimo país en Europa en infraestructuras. Hay fechas claves, como la de nuestro programa 2025, en el que se espera llegar con unas infraestructuras suficientes para satisfacer, no sé si ya decir la oferta o la demanda, porque la oferta de vehículo eléctrico va a ser muy grande, muy importante, por parte, por lo menos, de estas tres marcas que tenemos aquí representadas. Eduardo, hasta el 2025, ¿esto va a mejorar tanto que la infraestructura, por lo menos en nuestro país, que estamos, como decimos, bastante atrasados en este tema, las marcas podáis pensar, bueno, estamos tranquilos porque vamos a llegar a objetivos de producción de vehículo eléctrico porque tenemos el respaldo de la infraestructura? ¿Esto va a ser así? Antes de hablar de la infraestructura, déjame que te haga una puntualización, porque el Plan S y los 11 modelos eléctricos son de Kia. Perdona, es verdad. El Plan S. Es verdad, que ya te había... Pero lo que pasa es que como el número de modelos es el mismo, pues para mí era un error la letra. No es el Plan S, sino que es... Los modelos igual. Claro, el Plan S de Kia es el Plan Shift, es decir, el cambio total, en el cual para 2025-2026 tendremos 11 modelos eléctricos en nuestra gama, de los cuales 7 serán de la plataforma actual del EV6. Eso es. Y serán EV6, EV9, EV1, EV3, es decir, esta plataforma, que es la EGMP, que es la Electrical Global Module Platform, lo que va a hacer es crecer o acortarse la plataforma según las necesidades del modelo. De los 11 modelos eléctricos, 7 serán en esta plataforma y 3 serán derivados de coches de combustión, que, como sabes, al no diseñarse 100% para ser eléctricos, pues todavía tiene el túnel de transmisión y tiene algunos diseños de ingeniería que hacen que el coche no sea tan efectivo como un coche 100% eléctrico. En cuanto a lo que decías de las infraestructuras, pues bueno, pues es cierto. En España las infraestructuras van muy lentas, ¿eh? A pesar que el otro día la ministra de Transportes dijo en ANFAC, en la cena que tuvimos de ANFAC de los premios Impulso, que para el año que viene habrá 250.000 vehículos eléctricos en España, pero a mí los números no me salen. Claro, es que por eso te digo que no se tiene a nadie. Claro. Actualmente hay 60.000 coches de parque de eléctrico en España, 37.000 coches eléctricos se van a vender en España en el año 22, con lo cual esto hace 97. Para 250 hace falta que el año que viene se vendan 150.000 coches eléctricos. Cuando se están vendiendo entre 20 y 35.000 coches eléctricos, pues los números no salen, ¿no? Pero no salen tampoco en el tema de infraestructuras, porque en el tema de infraestructuras todavía nos queda una gran asignatura pendiente, que es el tema de toda la burocracia interna que hay, no solo en la administración, sino también en las distribuidoras de electricidad. Porque nosotros en Kia hemos anunciado el año pasado, en el Salón de Barcelona, que íbamos a poner en marcha una red de infraestructura de recarga súper rápida, ultra rápida, en nuestra red de concesionarios. En 40, 50 concesionarios, y vamos a poner cargadores de 150 kilovatios y de 350 kilovatios. Bueno, ha pasado un año desde entonces y solo hemos sido capaces de colocar solo un punto de recarga. Pero no por la facilidad o por la infraestructura de colocar vuestros puntos, sino por la burocracia de... Por la burocracia, pero no solo de la administración, porque es que aquí se junta todo. Es decir, hay una burocracia tremenda en las distribuidoras energéticas. Es decir, las que llevan la electricidad de un punto a otro, que no son las compañías eléctricas, ¿eh? Las distribuidoras de energía, tú llegas a un punto y dices que quieres aquí poner 150 kilovatios, vas a la distribuidora, pasan 3 meses y te dicen que sí o que no. Si es que no, tienes que pedir otra potencia.
pasan esos 3 meses. Y así llevamos Es que 9 meses de un peloteo para ver qué punto, que en ese punto de recarga, cuánta potencia le puedes entregar. Después ya, si metemos a la administración, ya sea municipio, ya sea diputación, ya sea comunidad autónoma, todavía nos vamos a mucho más tiempo. Esto hace que aunque queramos correr, sea complicado. El otro día me decía un colega nuestro de Repsol, que como sabes tenemos el car sharing de Madrid, Webull, al 50% con Repsol, me decía que ellos tienen en España 800 puntos de recarga ya instalados, de los cuales solo funcionan 200. Claro, es que ese es el problema. Claro, no me la decían, instalación, Eduardo, ¿no? es que en las redes sociales nos están poniendo verde que no tenemos abiertos los puntos. Pero claro, lo que estamos diciendo es que no nos dan las autorizaciones para abrirlos. Entonces, ¿hacen falta puntos de recarga? Por supuesto. Y hace falta mucho más puntos de recarga en infraestructura ultra rápida, es decir, en las autovías, que en las ciudades. ¿Por qué? Porque al final lo que le está dando miedo al cliente al comprar un coche eléctrico es el viaje que va a hacer de Barcelona a Madrid, o de Madrid a Coruña, o de Madrid a Málaga. Y ahí, si hubiese cada 150 kilómetros un punto de recarga súper rápido, los consumidores se les quitaría el miedo a poder viajar de un punto a otro. Porque al final en la ciudad es cierto que hay que hacerlos, pero hay en los parkings, en los centros comerciales. Es decir, ya se están poniendo y ya hay más puntos. Pero es que en las autovías casi no hay ninguno. Y mientras no los haya, el coche eléctrico no servirá como vehículo para viajar. Pues fíjate tú, volviendo a vuestro plan ese que atribuíamos a Volvo, lo veo más complicado todavía, porque es que estamos, a ver, que vamos a empezar el 2023. Al 2025, yo no sé si esto va a mejorar mucho en 2 años. Pero... Lo que está claro es que en 2035 hay que dejar de vender coches de combustión. Y nosotros, Kia, para el 2030, queremos ser una marca 100% eléctrica. En ello estamos. Vamos a ver si esto se puede hacer o no, pero que sí que es cierto que la infraestructura cobra un papel muy importante, sí que es cierto. Polo, en Hyundai está sufriendo exactamente igual en la falta esta de infraestructura. Yo creo que tenemos claro que el vehículo hoy día eléctrico 100% es ideal para un uso urbano. Sobre todo si tienes cargadores. Si tienes cargador en casa ya, la bicoca. Llegas ahí, te lo cargas y tal, y al día siguiente utilizas tu coche que te va a dar de sobra para volver de la jornada y volver a cargar otra vez. Pero lo que dice Eduardo, el miedo de comprar un vehículo y no poder hacerte un viaje Madrid-Málaga, por ejemplo, por falta de infraestructura. A pesar de todo, se está vendiendo mucho vehículo eléctrico. La gente está a lo mejor perdiendo el miedo a comprarlo y está comprando vehículo eléctrico. Pero desde Hyundai, ¿cómo estáis viendo esta falta de infraestructura? ¿Planes a 2025 son asequibles de pensar en que va a cambiar esto radicalmente? Bueno, yo creo que lo primero, yo no comparto de que se esté vendiendo mucho coche eléctrico. O sea, el coche eléctrico actualmente es menos de un 4% del mercado, de un mercado que es de 800.000 coches, no es del 1.200.000 que teníamos en el año 2019, ¿no? Y con la apuesta que han hecho las marcas por ofrecer modelos eléctricos y muy competitivos, el mercado no está creciendo a la misma velocidad que han crecido las marcas, ¿no?, con esa oferta. Lo que pasa es que yo creo que hay dos problemas. Por un lado tenemos el problema de la infraestructura. Es difícil dar el paso a que el eléctrico sea el primer coche. Como segundo coche está funcionando razonablemente bien en Madrid, Barcelona y otras ciudades grandes de España. Pero como primer coche para viajar, pues hay una barrera que es el de la autonomía y que es el de la infraestructura de recarga. Pero aparte de eso, una cosa que nosotros decimos, estamos pidiendo, hablando con la administración desde ANFAC para ver cómo se puede mejorar el plan de ayudas, el plan MOVES 3, que funciona, pero funciona, digamos, con muchas limitaciones, ¿no? Y necesitamos un plan que de verdad empuje a que el cliente dé el paso al coche eléctrico. Lo digo muchas veces, o sea, tú como cliente, entre comprarte un coche eléctrico o comprarte un coche de combustión, ¿qué ventajas te da el coche eléctrico como primer coche? Pues tienes que tener ventajas económicas, que te cueste menos viajar, que puedas cargar en viaje, pero luego que tengas otra serie de beneficios, aparcamiento gratuito, no sé, peajes gratuito. Pero es que ahora mismo en el aparcamiento hay zonas de España donde tienes que pagar con un coche eléctrico, igual que si tuvieras un coche de combustión. Las ayudas que recibes, cuando las recibes del MOVES 3, que a lo mejor tardas 6 o 9 meses en recibirla, luego las tienes que imputar en tu declaración, las imputar en tu RPF, con lo cual no son limpias, sino que le tienes que restar, pues depende de la situación de cada uno, entre lo que le corresponda, ¿no?
las empresas no se pueden deducir nada por comprarse un coche eléctrico. Es decir, hay que buscar beneficios para que el cliente diga, entre comprarme un vehículo de combustión o comprarme un vehículo eléctrico, prefiero comprar un vehículo eléctrico porque tengo esta serie de ventajas. Hoy esas ventajas, la única ventaja que puedes tener es la del coste de uso, que es más barata todavía la electricidad que la gasolina o el gasóleo. Pero nada más, con lo cual romper las barreras creando la infraestructura es fundamental y para eso pues hay que solucionar muchos problemas burocráticos principalmente, pero luego al cliente hay que ofrecerle algo que le compense dar el paso, porque al final no podemos, o sea, es muy difícil obligar a los clientes, al final el cliente compra lo que le... Y por parte de la marca, quiero decir, hombre, efectivamente las ayudas que recibe un cliente al comprar un vehículo eléctrico, dice, bueno, pues me compensa un poco con el precio que tiene el de combustión, pero por parte de la marca, ¿cuándo se van a poder reducir el importe de lo que cuesta ahora un vehículo eléctrico? Esto es como cuando empezaron a salir las nuevas tecnologías, los nuevos móviles y tal, que costaban una fortuna y ahora han bajado muchísimo el precio. ¿Cuándo una marca puede empezar a reducir ese precio? Pues mira, actualmente lo que se ve es que hace 3-4 años se pensaba que los coches eléctricos por volumen y por escala iban a bajar y no han bajado. O sea, se han mantenido, incluso este último año, con todo el encarecimiento de todos los materiales, han incluso subido un poco. Al final, el problema es que, como decía José María, dependemos de los fabricantes de baterías. Entonces, mientras los fabricantes de coches sean distintos a los fabricantes de baterías, pues dependemos de ellos y de los precios que pongan para las baterías, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema que yo creo que tardaremos tiempo en conseguir que se iguale el precio de un coche de combustión con el precio de un coche eléctrico. Bueno, a lo mejor no hace falta que se iguale, porque lo que tú comentabas, las ventajas de uso de un vehículo eléctrico monetariamente son bastante menores que las de un vehículo de combustión, a la hora de recargas, de desplazamientos, de revisiones, de mantenimientos, en fin, ahí sí que hay una reducción importante. Pero claro, ahora el precio del vehículo es fundamental, sobre todo por la diferencia de... A ver, hay que tener una cosa en cuenta. Aquí nos gusta decir en Ruta 2025 que los vehículos de combustión van a seguir utilizándose más allá del 2030 y 2035, que son fechas previstas para dejar de fabricarlos, pero no de usarlos. Se van a seguir utilizando. Las 3 marcas que tenemos aquí representadas siguen vendiendo vehículos de combustión. Hasta el 2050 solo. En 2050 se prohíbe la utilización de vehículos de combustión en Europa. En 2050 ya a mí sí me suena ya todavía bastante. Pero de todas maneras, Chema, lo que decías, es decir, es cierto que un coche eléctrico pasa un poco, yo lo comparo con los cambios automáticos. Hace años la gente decía, no, yo no quiero un automático, a mí me gusta cambiar. Y cuando probaron un automático no volvían al cambio manual, ¿no? Pues con el eléctrico está pasando un poco lo mismo. La gente dice, no, eso yo no lo entiendo, no sé qué. La gente que da el paso y prueba un coche eléctrico, un híbrido enchufable, se da cuenta de la diferencia que hay, lo cómodo que es, que no tengas que ir a la gasolinera, lo barato que te sale cada kilómetro y no se vuelve al coche de combustión. Lo que pasa es que hay que convencer. Y para convencer al cliente hace falta que el cliente vea más beneficios, más beneficios claro. De precio, ayudas... Claro, a eso me refería, digo. Claro, porque en lo que es la utilización es mucho más barato un coche eléctrico que un coche de combustión. Claro, por eso te decía que uno de los principales frenos que hay a lo mejor es el precio del vehículo todavía. José María, vosotros ahí en Volvo estáis apostando fuerte por la movilidad eléctrica. Bueno, Eduardo ya nos ha dicho que ya no sé si decirse en muchos o pocos años, porque todo pasa tan rápido que va a ser toda la flota de Kia va a ser eléctrica en un momento dado. ¿Vosotros también tenéis esas pretensiones? Sí, nosotros primero fuimos de los primeros fabricantes en decir que dejábamos de hacer motores diésel, después motores térmicos y ahora declarar que el 2030 únicamente eléctricos. Ese plan de Volvo, ese artículo, no ese letra, para no confundirlo con el plan de Kia, ese plan de Volvo está ligado a nuestro gran objetivo sostenible,
que en el año 2040 toda la cadena de valor de Volvo, desde las materias primas, la ingeniería, la producción, distribución con nuestros concesionarios y el uso y reciclaje de los automóviles será cero impacto completamente con la atmósfera. Es decir, nuestra huella de carbono en el 2040 es cero. Y para conseguirlo es haciendo la electrificación. Por eso nosotros cada año lanzamos 2 modelos electrificados, vamos a sustituir toda la gama y únicamente venderemos coches eléctricos. Es verdad que el caso de España dentro de Europa pues está en la cola, pero yo me apunto a lo que ha explicado Polo. La transformación siempre viene ligada a esa parte emocional y una parte racional, y luego los políticos. En la parte emocional, el que ha probado un eléctrico o tiene un híbrido enchufable, cuando vas en eléctrico, dices nunca más, igual que el cambio manual, que lo defendíamos y nos encantaba, y decía Polo, el día del automático dices, se acabó. Pues yo supongo que hace 100 años, cuando se empezó a prohibir los caballos en las ciudades, a todos les parecía complicado y difícil dejar el caballo, bueno, pero eran unas grandes ventajas, entre otras ecológicas, porque ese metano que tenías por las ciudades era terrible. Pues aquí va a pasar lo mismo, la emocional la estamos ganando, porque es mucho más cómodo un eléctrico, mucho más suave, de utilización es maravilloso. Y luego la racional, en nuestro caso, y por eso vendemos cerca de un 20% ya eléctrico, el vehículo eléctrico en nuestro caso es exactamente igual de rentable que un híbrido enchufable que un térmico. Dicen, no puede ser, si vale casi 8.000 euros más, sí, pero es que con las ayudas del MOVES y todo lo que mencionaba Apolo, de lo que cuesta de mantener y el combustible, pues es más rentable un eléctrico. Lo que pasa es que hay que explicarlo. Tú te ahorras en 3-4 años, en un plazo de un renting, pues te ahorras 2.000, 3.000 euros únicamente en combustible. Ahora mismo un eléctrico, pues la energía está carísima, la gasolina está carísima, pero por la noche, la cuota por la noche te cuesta 100 kilómetros 1,2, 1,3 euros. 100 kilómetros en un térmico necesitas 5 litros por lo menos, 4 o 5 litros. Tú decías que hace poco hiciste con esa media. 5 litros a 2 euros son 10 euros. Sí, frente a 1,5. Lo que decimos, que las ventajas de uso del vehículo eléctrico claro, entonces, son pero infinitas. ventajas de uso que es coste. Entonces tienes ese dinero más el MOVES más el mantenimiento, bueno, mucho menor, porque es algo muy fácil de entender. No hace falta ser ingeniero, hay un ratio muy típico en los elementos en la fabricación que es cuántas piezas necesitas. Cuantas más piezas necesitas, más se complica la vida útil de cualquier máquina. Aquí necesitas menos. Y al final en los térmicos estamos hablando de motores, cilindros, bielas, cajas de distribución, que todo eso tiene mucho rozamiento y mucho desgaste. Hace falta aceite para que no se rompa. En el caso de los motores eléctricos es mucho más sencillo. Con lo cual, cuando juntas las 3 variables, estamos en un momento que emocionalmente es mejor, racionalmente es igual, y nos hace falta que los políticos nos ayuden como pedía Eduardo. Pero hay ciertas cosas en la ley que debemos compartir. Es decir, el Plan Energético Nacional, yo creo que todo el mundo ha escuchado o ha leído que el próximo año hay un año para que las ciudades de más de 50.000 habitantes adecúen zonas de bajas emisiones. Es decir, necesitas tener unos vehículos o con etiquetas o eléctricos o híbridos enchufables para tener acceso con la renovación de esos térmicos que tengan más de 10, 12 años. Pero además también está escrito que las autopistas, lo que pedía Eduardo, tienen obligación. Luego da igual que cada uno sea más o menos liberal, pero es una obligación como empresario que tienes que poner esos cargadores rápidos en el caso que estés en una autopista con más de 50 toneladas de combustible. La transformación se va a hacer. En el caso de España estamos siendo más lentos, pero se va a hacer. Lo que nos va a pasar es que es como una curva, esto va muy lento y de repente será exponencial, se disparará. ¿Cuál es la pescadilla que se muerde la cola? Yo creo que contra más coches eléctricos hay en la calle, más rapidez tienen esos distribuidores, más rapidez tienen las grandes empresas eléctricas en ocupar el territorio con cargadores. Además, algo de forma muy cómoda. No solo es tu casa, la oficina, el cine, sino que ellos van a ser los primeros interesados en vender. Evidentemente, si falta esa infraestructura y ven que efectivamente el usuario la está reclamando y tal, esto como todo, si me la reclaman y la tengo, cuanto antes la ponga disponible, mejor. Oye, Eduardo, ¿cómo entiende el cliente todo esto, toda esta electrificación, toda esta renovación de vehículos? ¿Lo entiende fácil, como dice José María, que se va a poder utilizar el vehículo eléctrico con un cambio racional o rápido con el de combustión? Bueno, me imagino que las marcas os estáis transformando un montón para dar todo tipo de explicaciones y todo tipo de conocimientos al que vaya a preguntar, a ver, esto del eléctrico, ¿cómo es? Bueno, yo no lo he escuchado a José María decir que el cliente lo entiende fácil, porque todavía es complicado.
Es decir, todavía los clientes, es cierto que los clientes cada vez vienen más informados, el cliente que quiere un coche eléctrico sabe mucho, pero para el consumidor en general el tema eléctrico todavía es un gran misterio, ¿no? Es un gran misterio porque no hay facilidades para comprar los coches, lo hemos hablado antes de las ayudas, no hay unos beneficios unificados en todo el territorio nacional para comprar un coche eléctrico, aparcar, peajes, etcétera, etcétera. Y lo que sí que estamos intentando hacer en las redes es, primero, en la red de concesionarios, es formar muy bien a los concesionarios. Nosotros estamos formando también a un equipo de comerciales, de vendedores que estén en todos los concesionarios y que sepan mucho de este tema en la nueva tecnología, de cómo el coche eléctrico se ahorra más conduciéndolo, se consume menos combustible o se gasta menos que usando combustible normal. Toda la infraestructura que tiene el coche eléctrico en cuanto a entretenimiento, pantallas, cómo acelerar, cómo no acelerar, cómo gastar menos kilovatios, cómo planificar los viajes. Esto es súper importante porque... Ahora lo más. Claro, es que el cliente del coche eléctrico tiene que darse cuenta que antes de hacer un viaje, sobre todo si es largo, tiene que planificar, ver dónde puede cargar. Hay que saber que si pasas de 115 o de 120, la autonomía disminuye, pero eso pasa en cualquier coche. Y yo le estoy sacando ahora al EV6 que conduzco un consumo de 16 kilovatios, que es un consumo muy bueno. Muy prudente. Bueno, y eso que ando casi todo el día en autopista en M40, pero voy a 100, 115. Pero claro, en el momento en que le pisas, pues la autonomía baja. Y esto es un poco lo que le da miedo al cliente. Entonces, ha habido clientes que me han dicho que ellos no renuncian a correr. Bueno, pues con el coche eléctrico habrá que hacerlo. A no ser que haya una infraestructura de recarga claro, eso mucho te voy a mayor. decir, cuando tengamos infraestructura suficiente, pues igual se podrá ir un poquito más ligero. Bueno, vosotros igual, ¿no? Por vuestra parte, la formación del vendedor directamente tiene que ser totalmente diferente a como era antes. Ahora hay que saber cuánto cuesta el kilovatio, ¿no? Para decírselo al cliente. No, bueno, claro, o sea, la formación es fundamental. Nosotros tenemos un plan de formación, hemos formado a todos nuestros vendedores, no solo los vendedores, sino también los asesores de servicio y los técnicos, porque es fundamental, es una tecnología totalmente nueva. Hay dos tipos de clientes. Clientes que saben mucho del coche eléctrico, de esta tecnología, y otros que tú le hablas de kilovatios y claro, no entienden, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar, es muy importante que los vendedores estén formados, y hay que, para vender un coche eléctrico, a aquel cliente que no viene a comprarlo, hay que convencerle y hay que tener todos los argumentos que existen y hay que saber mucho de coche eléctrico. Para ello la formación es fundamental. Y al final todas las marcas estamos embarcadas, ¿no? en esta transformación. Nosotros también tenemos previsto lanzar de aquí al 25 pues 10 coches eléctricos. La gama Ioniq también nace la plataforma EGMP, pues también se irá ampliando. Este año lanzamos uno, el año que viene otro. En fin, yo creo que todas las marcas estamos apostando. Lo que pasa es que lo que hace falta es que también apuesten más las administraciones. Y está todo inventado. En Alemania lo hicieron. En Alemania empezaron, sus planes de ayuda no funcionaban hasta que llegaron a un punto que empezó a funcionar, 9.000 euros, y empezó a funcionar, y se empezaron a vender coches eléctricos y coches enchufables, y ahora eso lo han ido regulando. Aquí el problema es que no hemos conseguido llegar hasta ahí, porque las ayudas son complicadas, el plan no está centralizado, no se da en el momento de la compra, que es una cosa fundamental. Tú vas a comprarte un coche, tienes que pagar esos 7.000 o 8.000 euros que te van a devolver luego, y a ver cuándo te los devuelven y cómo te los devuelven. Que hay gente que lleva esperando 9 meses, es decir, tenemos un plan, ¿eh? Bueno, por lo menos hay un plan, pero que es un plan muy mejorable, y claro, hasta que eso no se mejore, pues los clientes les va a costar dar el salto al coche eléctrico, ¿no? Pues yo creo que aquí el gran reto es, en marcas premium como Volvo quizás es más fácil, porque llegas a un tipo de consumidor que normalmente tiene un poder adquisitivo mucho más alto y que está acostumbrado a comprar un coche de precio alto, pero cuando hablas de modelos que o marcas generalistas, es mucho más difícil, porque es un cliente que no tiene ese presupuesto a comprarse un coche, con lo cual, y que mira mucho más el precio del coche a la hora de tomar la decisión, ¿no? Con lo cual, democratizar de alguna manera el coche eléctrico es lo que nos va a costar mucho.
De momento está, digamos, cubriendo la parte de arriba, ¿no? Coches. Está claro que hablar de movilidad eléctrica hoy día nos daría no para uno, sino para unos cuantos programas. Me están diciendo que tenemos que ir despidiendo ya, nos han quedado algunas cosas todavía por comentar. Parece evidente que esta crisis que estamos pasando, pospandemia, microchip, va a llegar a un momento. La guerra a lo mejor todavía la tenemos un poco más cruda, pero va a llegar un poco a mejorar. El 2023 parece claro que estos 6 primeros meses de 2023 no van a ser tan bollantes como esperamos, pero esperemos que el final del 2023 sí que haya una notable recuperación del mercado. Y bueno, pues nada más que me queda agradecer la presencia de nuestros 3 invitados. Eduardo Divar, director general de Kia España, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Nos ha quedado todavía bastantes cosas por comentar, o sea que igual hay que volver a quedarnos. Nuestro siguiente invitado que hemos tenido, Polo Satrústegui, director general de Hyundai España. Polo, muchas gracias también por vuestra presencia. Muchas gracias. Y José María Galofré, director general de Volvo España, pues lo mismo. Muchas gracias también por la presencia. Y bueno, pues esperemos que la próxima vez que nos veamos sea para contar cosas mucho más positivas, ¿no? Que ya hemos mejorado bastante y que las 3 marcas, además de cómo estáis funcionando, de lo bien que estáis funcionando en estos momentos tan complicados, pues mejore mucho más. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, ya sabéis, seguimos aquí en Negocios Televisión, seguimos en ruta. Hasta el siguiente.